Continuando con esta formación, con estos temas, ahora vamos a ver cómo podemos los católicos ayudar a extender el reino de Dios. Y vamos a tocar algunos temitas como, por ejemplo, pues el poder del ejemplo, darse a los demás, la fuerza de la gracia divina, el poder del ofrecimiento en Cristo Jesús, formarse y prepararse adecuadamente, conocer la palabra de Dios y aprender a entenderla, el poder de la oración y rezar, y también pues, el poder salvífico de los sacramentos. Entonces, en estas subtemas que tenemos, pues podemos empezar a hablar con Jesús Godínez. ¿Qué nos puedes comentar acerca del poder del ejemplo? Bueno, es un punto que lo podemos encontrar continuamente en todo lo que es la vida y la obra de Jesús. Siempre con aspectos de estar dando el ejemplo a sus apóstoles, a sus seguidores, llevándoselos al monte Tabor, enseñándoles. O sea, en todo caso es cómo me comporto yo dentro de un ámbito social. Cuando ponemos en práctica nuestras creencias en la vida diaria, afianzamos el buen nombre de la Iglesia e inspiramos a los demás a vivir el Evangelio. Es decir, que el poder del ejemplo está muy directamente relacionado con una palabra: ser coherente. Que lo que pienso, que lo que digo y con lo que hago esté en correlación, porque si no está en correlación, pues estoy dando un mal ejemplo. Nosotros podemos tener ejemplos de ejemplos, valga la redundancia, en lo que son las obras de misericordia corporales y espirituales. Si nosotros visitamos a los enfermos, estamos dando un buen ejemplo, ¿sí? Que nos dejen o no entrar a los hospitales ya es otra situación, pero ya fuimos. Si nosotros en un momento damos de comer al hambriento, estamos dando un buen ejemplo. Si damos de beber al sediento, si damos posada al peregrino, si visitamos, si vestimos al desnudo y si visitamos a los presos, estamos dando un buen ejemplo de obras de misericordia corporal. Ahora, en el aspecto de las obras de misericordia espiritual, pues es enseñar al que no sabe, que eso es muy importante. Aquí quiero retomar un punto que mencionaste hace rato, Mike, el aspecto del amor y la caridad, ¿no? La caridad normalmente la vemos como que hay que darle, y hay que dar, y hay que dar, y hay que dar. Y ese es un nivel bueno de caridad, y es un buen ejemplo, estoy dándole a todo el que pasa. Pero si yo me quedo en ese nivel y no le satisfago el mañana, entonces no estoy dando un buen ejemplo. Lo que estoy haciendo es acostumbrando a todos a que todos estiren la mano, no estoy dando un buen ejemplo. Y si después de eso no le enseño un oficio, a que tenga algo para que él se pueda sustentar, pues tampoco estoy dando un buen ejemplo. ¿Y cómo entonces podría llevarlo a evangelizarlo si no he seguido todos estos pasos que pueden ser de caridad? Aquí, en este sentido del buen ejemplo, intervienen muchas actitudes éticas. Y nada más por mencionar algunos, es ser justo, tener rectitud y honestidad, tolerancia y decir la verdad. Creo que con estos aspectos llega uno a decir que es un buen ejemplo y que con esto podemos los católicos ayudar a extender el reino de Dios. Muy bien, muchas gracias. Jesús Constantino, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, donarse a los demás. El donarse a los demás, esa es la esencia misma de Cristo Jesús. Él llegó y no le importaba la hora que fuera, salía al encuentro de nosotros, de nuestros hermanos en ese tiempo. Salía y transmitía esa confianza, ese amor hacia ellos, atrayéndolos, ¿sí? Entendía qué querían,
entendía el Señor perfectamente bien lo que esa persona estaba viviendo. Y le dedicaba ese momento, ese instante, y no le importaba él si fuera a las 12 del día, la 1 de la mañana. Él de todos modos se donaba, y es lo que Él nos llama a darnos por entero sin buscar nada a cambio, porque lo que vendrá posteriormente cuando estamos en su presencia es cuando Él va a dar esos frutos que nosotros cosechamos en este momento. Donarnos sin tomar en cuenta nuestro cansancio, sin tomar en cuenta que tengo mucho prisa en realizar alguna situación en mi casa, y no solo con mis hermanos que no son de sangre, sino en en mi propia familia. Hay ocasiones que pues el amor se tiene que dar, y lo mencionaba mucho en las clases de pastoral. Y es que el donarse es a las 3 de la mañana, a las 3 de la tarde, a cualquier hora que mi familia necesite o un vecino necesite mi ayuda, lo tengo que realizar. Un apoyo moral, como lo mencionábamos hace rato, hay que dárselo. Hay que predicar con el ejemplo, a cualquier hora. Eso es donarse, llevar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que siempre tuvo un momento para cada uno de nosotros. En este tiempo, en la actualidad, hacer vida a Jesús y hacerlo vida. Si hacemos la vida en Jesús, esa vida va a transmitirse hacia los demás. Eso es lo que en esta pequeña intervención les doy, para que cada quien se asimile a sí mismo cómo puede donarse, salirme de mi confort, salir de mi estancia de placentera en mi casa, para abrir la puerta a la calle y a ver qué. Hola vecino, ¿cómo está usted? ¿Qué hay de bueno? ¿Cómo está? Una sonrisa, pues eso ya es algo bueno, que estábamos hablando y estamos fraternizando con mi vecindario. En fin, es una gama de situaciones que podemos encontrar en nuestros hermanos. Simplemente una persona que viene de mal humor, ¿cómo está usted? ¿Cómo se encuentra? Y una sonrisa quizás ayude a que esa persona salga, lo saquemos de esa contradicción que va llevando en ese momento. Donarnos sin esperar nada a cambio. Ahí está la gracia y ahí está lo que Jesús sembró. Donarnos a los demás. Muy bien. Mike, pues ¿cómo podemos los católicos ayudar a extender el reino de Dios por la fuerza, en la fuerza de la gracia divina, o con la fuerza de la gracia divina? Muy bien, bueno, lo primero que hay que entender es qué es la gracia, porque a veces decimos la gracia para acá, la gracia para allá, y mencionamos mucho la gracia, pero realmente no comprendemos plenamente lo que es la gracia. La gracia, dicha en términos muy sencillos, muy coloquiales, es un auxilio divino que recibimos nosotros para preferir hacer el bien en vez del mal. Eso es lo que es la gracia como tal. Existen muchos tipos de gracia, no vamos a entrar en detalles: la gracia santificante, la gracia actual, la gracia sacramental, la gracia de estado. No vamos a entrar en ellos, pero sí vamos a definir cómo actúa la gracia actual en nosotros. La gracia es esa pequeña vocecita que es fruto de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que nos dice: no hagas tal cosa o haz tal cosa. Porque a veces nosotros nos restringimos o lo limitamos al no hacer, y muchas veces eso es de un cristiano pasivo, y un cristiano pasivo se combate con un cristiano activo. Hay veces que el Espíritu Santo nos pide que hagamos cosas y no las hacemos, y esos son cuando entramos a los pecados de omisión. Ahora, esta pequeña voz que es fruto de la presencia del Espíritu Santo, resulta que en la medida que nosotros le hagamos caso,
va acrecentándose en nosotros esa presencia y nos va dando una fuerza especial. Pero también existe el otro lado, ¿no? Cuando no le hacemos caso, cuando la acallamos constantemente porque nosotros anteponemos nuestros propios intereses o nuestras propias debilidades o nuestras propias inclinaciones encima de lo que nos pide el Espíritu Santo, entonces la acallamos. Y la acallamos tanto que a veces ya no la escuchamos. Y hay conciencias que ya no escuchan la voz de la gracia, aunque la hayan recibido y aunque la sigan recibiendo a través de los sacramentos. Si tú no le haces caso y la acallas, el Espíritu Santo también es muy respetuoso de nosotros. No me quieres escuchar, aquí estoy, pero no puedo hacer nada por ti. En la medida que nosotros sí nos dejemos guiar, conducir por las mociones, por las solicitudes, por las inspiraciones del Espíritu Santo, en esa medida empieza a crecer en nosotros esa gotita, esa voz, y se empieza a hacer caudales de agua, y a esa es el agua viva a la que se refiere el Señor, que son caudales de agua viva, que no nada más transforman nuestra persona, sino que se irradian a los demás, y ahí es donde podemos empezar realmente a trabajar por el reino de Dios, cuando nosotros irradiamos ese caudal de agua, porque nos dejamos conducir en todos nuestros momentos por el Espíritu Santo. Ahí es donde se empieza a transformar nuestra vida y nos volvemos personas útiles para el servicio del reino de Dios. Es muy importante, y los invito a esta Cuaresma a que hagamos el ejercicio de no acallar la voz de la gracia, dejarnos conducir, dejar que crezca en nosotros, dejar que sus mociones nos conduzcan en todo momento. Y también preguntarle, porque muchas veces nosotros tomamos las decisiones, pero no le queremos preguntar. O sea, yo tengo una idea y tengo mi plan de vida y no quiero que nadie interfiera con mi plan de vida. Ese es un obstáculo para que también el Espíritu Santo pueda actuar en nosotros. Es muy importante ser dóciles, dejarnos conducir, dejar que nos llene, de que nos invada, pedirle diariamente que nos invada, para que entonces sí, llenos de ese caudal de agua que trae, de esos dones que derrama en nosotros y en todas las personas que acercan e invocan al Espíritu Santo, podamos ser personas útiles y podamos hacer algo por los demás. Y esto nos lleva a algo: cuando tú te dejas conducir por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, entonces también te invita a un ofrecimiento de tu persona para beneficio de los demás. Y eso es bien importante, porque hay muchas señoras que a veces en las pláticas que tenemos de la escuela de pastoral me dicen: es que mi hijo ya es así, asado, yo que puedo, ya no puedo hacer nada, ¿no? Aparentemente como desahuciándolo, ¿no? No, sí hay mucho. Yo les puedo decir que mi propia conversión se dio por la oración de mi madre, y me consta. Ella, yo era un dolor de cabeza para ella, la oveja negra de la familia, que por cierto hoy vengo de negro también, pero sigo siendo la oveja negra. Y un buen día yo decidí aventar la puerta de la casa y me dije: ya me voy y ya no necesito a nadie aquí, porque yo tenía una mala compañía, una mujer que era una mala compañía, una mala influencia para mí. Entonces preferí a esa mujer y deseché a mi familia y me fui. Cuando iba yo camino de la calle, caminando y viendo sin rumbo, de repente sentí que alguien me detenía, ¿no? Y es justamente la oración de mi madre. Cuando yo regreso a la casa, arrepentido, la veo postrada, rostro en tierra, pidiendo por mí. Y entonces fue cuando me di cuenta del poder tan grande que tiene el ofrecimiento. Ella se estaba ofreciendo a Dios por mí, y entonces me di cuenta que ese poder lo debemos de utilizar nosotros para extender el reino de Dios. Porque miren, hay algo que nosotros pensamos, no sé si me está extendiendo demasiado, pero creo que esta idea es muy importante. Nosotros pensamos que la pasión de Cristo es algo que ya pasó hace 2000 años, y pensamos que Él ya dejó de, o sea, sufrió una vez en la carne y ya dejó de sufrir. No hay cosa más errónea que esa. ¿Por qué? Porque si Cristo está vivo, es una persona que siente igual que nosotros, y es tremendamente presente su pasión hoy en día
cada vez que nosotros le damos la espalda con nuestras obras, acallamos esa voz de la gracia de la que hablábamos. Es tremendamente presente. Y les voy a decir por qué. Imagínate que tú pagas la fianza de un maleante para que salga de la cárcel y entregas todo lo que tienes y te quedas con un peso arriba sin nada para ti, y ese maleante sale y te empieza a maltratar a ti y empieza a maltratar a los demás. ¿Qué sentirías como persona? ¿Sufrirías o no sufrirías? Por supuesto que sufres. Lo mismo pasa con el Señor. Nosotros lo seguimos de alguna forma martirizando cuando no nos dejamos conducir por la fuerza de la gracia, por el amor de Dios, cuando no nos ofrecemos como víctimas agradables a Él en nuestra forma de ser, en nuestros sentimientos, en nuestra persona. San Francisco, en los últimos años de su vida, le dijo al Señor: Señor, permíteme sufrir como tú sufriste y amar como tú amaste. Y entonces le vinieron los famosísimos estigmas que todos conocemos. ¿Por qué menciono esto? Porque cada vez que nosotros obramos el bien, le quitamos una espinita a la corona de espinas que tiene el Señor. Cada vez que nosotros obramos el mal, le agregamos una coronita. No es una corona física, es una corona espiritual, porque el Señor es persona y ama igual que nosotros y tiene sentimientos igual que nosotros. Entonces, esto de que la pasión fue hace 2000 años, no. Nosotros seguimos viviendo la pasión con Él. Y en la medida que nos dejemos conducir y ofrezcamos nuestra vida por los demás, por una causa de una conversión de un hijo, de un esposo, de una tía, de una persona del trabajo, en la medida que nosotros nos ofrezcamos haciendo buenas obras, quitándole esas espinitas a la corona de Cristo, en esa medida, unidos a ese sacrificio, vamos a tener resultados con las personas que amamos. Y es una manera también muy importante, muy fuerte, muy contundente de ayudar a los demás, no por nuestros méritos, sino unirnos al único sacrificio valedero, al sacrificio de Cristo Jesús, ofrecernos con Él en su cruz, en la cruz de cada día, lo que tengamos, las enfermedades, lo bueno, lo malo, los problemas, todo lo que tengamos en el día, ofrecerlo, justamente para santificar a los demás. Eso es trabajar por el reino de Dios. Y yo creo que eso es una invitación, sobre todo en este tiempo de Cuaresma, porque a veces pensamos que el ayuno consiste en dejar de comer lo que decía Jesús hace rato, ¿no? No es dejar de comer algo, es abstenerse de herir a los demás, abstenerse de herir a Cristo, abstenerse de herirnos a nosotros mismos. Entonces hay muchísimo que hacer, muchos ayunos, dejar de hacer cosas que nos arrastran a otro tipo de pasiones. Hoy me llama mucho la atención, y con esto termino, hablaban de las adicciones electrónicas. Todos los jóvenes están a un clic de pecar. A un clic. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la facilidad de que cualquier cosa te arrastra, te lleva de una cosa a otra, y si tú le buscas, la encuentras. Y yo creo que justamente el ofrecer algo así, quitarnos ese tipo de adicciones, quitarles ese tipo de adicciones a nuestros hijos y otras muchas que existen, es una manera muy bella de ofrecernos a Dios en esta Cuaresma y de tener un ayuno verdaderamente agradable a Dios. Y ya les dejo, porque el tema del ayuno lo tiene otra persona por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes, sus comentarios. Pero ahora vamos a seguir con Jesús Godínez acerca de formarse y prepararse adecuadamente. Sí. Perdón, Mike, hace rato me reí un poco cuando dijiste que los jóvenes están a un clic de pecar, ¿no? No, eso ya no está, ya no están a un clic, están a una voz de decir: Google, enséñame esto, Alexa, ayúdame con esto. Ya los clics ya desaparecieron, ¿eh? Así es que van avanzando los señores, y van avanzando porque no tienen otra forma de aprender, de prepararse y de formarse adecuadamente para que en un momento dado ellos sean católicos que ayuden a extender el reino de Dios.
Y yo lo pregunto y lo dejo en la mesa nada más, ¿no? Si tú no conoces algo, ni siquiera sabes que existe, ¿cómo puedes amarlo? Pues sería muy, muy, muy filosófico, ¿no? Decir, si yo amo a todos, hasta el que no existe, amo, ¿no? Y al decir al que no existe, no estoy hablando de que algunos no ven a Cristo y por eso dicen que no existe, ¿no? Estoy hablando de hasta cosas muy de la tierra. Si nosotros agarramos y decimos, te podrías comer ahorita, la primera vez que me dijeron, te podrías comer una tlayuda, yo dije, no, ¿cómo me voy a comer una tlayuda? ¿De qué estatura es o cómo está la onda? Dice, no, una tlayuda es una quesadilla o algo así de Oaxaca, ¿no? Ahora ya conocí, ahora voy a ver qué es lo que pasa. Y precisamente pasa mucho eso. Muchos católicos somos abordados por personas que no comparten nuestras creencias y por personas que además cuestionan nuestras creencias. Y el problema no está en que nos cuestionen, el problema no está en que nos digan o que nos opongan, sino el problema está en que no estamos preparados para contestar. Conociendo la fe, se le ama a lo que estás conociendo. Si no nos metemos tanto en el aspecto teológico y dice, bueno, ¿cuál es la fe? ¿Qué es la fe? Y entonces dices, pues bueno, es creer en algo. ¿Sí? Bueno, si vas con un médico y entonces el médico te diagnostica y te dio un buen diagnóstico y te da un buen tratamiento, para otra vez a los demás les andas diciendo, vayan con ese doctor, es muy bueno, y le empiezan a tener fe, ¿sí? Sin embargo, esa fe creció de un conocimiento, de una preparación. Y esa preparación es que en un momento dado no somos capaces de dar respuestas satisfactorias debido a la falta de formación en nuestra fe. Cuando yo he platicado, porque tengo muchos amigos de todas las religiones, y he platicado con algunos que han preferido ya tomar otro camino, y la verdad es que el común denominador del por qué se van es porque desconocen. Hoy es que tantas veces que me la pasé ahí en el Santísimo rezándole, Diosito y esto y aquello, y mírame, y me iba a los rosarios, hacía las novenarias, me la pasaba así, asado, era buen ejemplo y todo, y nunca me oyó Jesús. Bueno, a lo mejor el problema tuyo estaba no tanto en el hecho de lo que te tenga que dar Jesús, sino estaba en el hecho de qué aceptabas de Jesús. Y entonces en ese sentido debemos de tener respuestas satisfactorias de nuestra fe. ¿Por qué? Porque en un momento dado, si aprendemos a vivir cristianamente, si queremos servir al Señor y amar a la Iglesia, debemos esforzarnos en formarnos. Y hay muchas formas de formarse en esto. Yo puedo decirles que mi interés por la religión católica, yo soy bautizado, estuve siempre no separado, pero la ciencia te enseña a no creer tanto, hasta hace unos 10 años que empecé a cuestionarme qué pasa con todo esto, ¿no? Y ahora que estoy metido en esto, me doy cuenta de tantas cosas que tenemos, de tanto que yo pude haber contestado en su momento y no negar una cosa porque era por desconocimiento. Y ahora que entro a lo que es la escuela pastoral y ya llevamos 8 años dentro de la escuela pastoral, pues entonces tengo mucho conocimiento, mucha fe y ahora puedo contestar adecuadamente. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una formación y nos preparamos adecuadamente? Pues nos ayuda a dialogar con aquellos que están alejados de la iglesia. Finalmente formamos ayudar al diálogo con los hermanos separados o de otras religiones. Y te puedes llevar mucho, muy bien con ese respeto a la dignidad humana. Y por eso es bien importante, ya los padres han dicho, lee un versículo de Juan y no sé en cuánto tiempo lo terminas ya todos los evangelios de Juan. Si tú agarras un poquito, en un año has leído muchas cosas, te has preparado. Pero también ve todo lo que pueden ser las enseñanzas de la gente que te puede dar ejemplos de vida.
Creo que eso podría ayudarnos mucho a prepararnos adecuadamente. Muy bien, muchas gracias. Entonces es importante formarse y prepararse, ¿no? Bien, René, ¿qué nos puedes comentar? Conocer la palabra de Dios y aprender a entenderla. ¿Qué nos puedes comentar a este respecto? Sí, Agustín, pues es muy importante que la palabra de Dios está en nuestra Biblia. Y por lo tanto, si la Biblia es el lugar donde nosotros podemos escuchar la palabra de Dios, pues hay que leer con frecuencia, con atención, buscando que la parte literal y la parte histórica de esta palabra del Señor tuviera y tenga fundamentalmente para nosotros un especial significado que nos dice lo siguiente: ¿qué aprendían aquellos discípulos de hace 2000 años en función de su propia cultura, de sus propias costumbres, necesidades, bastante distintas de las que tenemos ahora? ¿Por qué en aquel entonces la palabra del Señor decía a aquellas personas algo que cuando leemos la Biblia nos dice a nosotros en nuestra propia circunstancia, en nuestro momento histórico, cosas muy claras de nuestra vida? El Señor vive en nuestra historia, así como vivió la historia de aquellas personas, de los que nos antecedieron. Hablemos de cuando nuestro Señor se encarnó en la tierra, y mucho antes, porque la Biblia no empezó con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mucho antes Dios hablaba a su pueblo, que lo iba formando, y le decía cosas que le hacían sentido en función del momento histórico que estaban viviendo. Moisés llevando a ese pueblo un poco rebelde, llevándolo a través del desierto 40 años, y el Señor le hablaba a Moisés para que Moisés a su vez le hablara a todo ese pueblo para darle la solución a aquel problema que tenían, aquella situación que estaban pasando, el hambre, las dificultades, los temores, en fin. Y nuestro Señor a sus discípulos hablando en su momento histórico y diciéndoles a cada uno de ellos lo que correspondía de acuerdo con el momento histórico. Y a nosotros igual. Si nosotros leemos la parábola del sembrador, que el Señor la proclamó ante alrededor de unos 40,000 o 50,000 personas que estaban ahí sentados. No sé, el Señor no tenía un micrófono para hablar, pero de alguna manera la gente estaba atenta y escuchaba la parábola del sembrador, y el Señor empezaba comentando cómo la palabra del Señor se parece a una semilla que el sembrador la dejó en un terreno pedregoso, y seguía adelante nuestro Señor. En otra ocasión, esas semillas que el sembrador aventaba al aire caían en tierra, pero que no era una tierra suficientemente profunda, y otras semillas cayeron en tierra fértil, y cada una de estas semillas, en función del lugar donde cayeron, crecían o no crecían, tenían raíces o no tenían raíces. Aquella multitud, 5,000 personas, ¿habrán entendido esa parábola? ¿De qué manera la habrán entendido? Los discípulos no la entendieron y le preguntaron a nuestro Señor qué quería decir su mensaje. Y el Señor con paciencia les explica cada una de las partes de esa parábola. El Señor nos habla con parábolas que son como metáforas, muchas veces muy sencillas de captar, porque hablan de algo que para nosotros es familiar. Estamos acostumbrados a ver esa semilla en el campo, nos la podemos imaginar,
Pero, sin embargo, la palabra tiene una profundidad más allá de esta metáfora. Esa profundidad no la vamos a poder captar simplemente escuchando palabras e imaginando lo que el Señor quiso decir. Así lo quisieron hacer aquellas multitudes y no entendieron. Ni siquiera sus discípulos que lo acompañaban lograron entender hasta que le preguntan a nuestro Señor: ¿qué quisiste decir con esa parábola? Y el Señor, con tranquilidad, les dice a esa multitud: no tienen una explicación más allá de las palabras que expresé hacia ellos, pero a ustedes sí se las explico. Esto es un mensaje para cada uno de nosotros. Cuando vamos y leemos la Biblia, tenemos que tener una actitud, tenemos que tener una atención, tenemos que ponernos en manos del Espíritu Santo, pedirle a nuestro Señor la claridad que necesitamos y ver si esas palabras de qué manera se aplican en nuestro momento histórico. Esas palabras dichas hace 2000 años tienen otro significado en nuestras propias circunstancias. Lo mismo para mí me estará diciendo algo que para mi primo, para mi amigo, para mi familiar le va a decir otra cosa. Inclusive para mí, en la ocasión en la que estoy leyendo, me está diciendo algo específico de aquella circunstancia que yo estoy viviendo, que puede ser distinta si leo ese mismo evangelio y lo leo, no sé, dentro de un mes. Esto quiere decir que para poder captar el mensaje de nuestro Señor tenemos que ser atentos, limpiar nuestra mente de nuestro ruido interior, ponernos en manos del Espíritu Santo, hacer una oración y pedirle con humildad al Señor que nos diga qué nos quiere decir. Así como sus discípulos le preguntaron: ¿qué quisiste decir con tu parábola? Así le preguntemos con toda esa franqueza del amigo, del hermano que está con nosotros y que está vivo, como lo dice Mike, está verdaderamente vivo con nosotros y el Espíritu Santo está atento a ayudarnos a entender esa palabra. Con esa disposición, con esa actitud y con esa frecuencia podemos enriquecer nuestra vida y podemos darle sentido a cada una de los acontecimientos que estamos viviendo, porque el Señor junto es compañero de nuestra propia historia. Muy bien, muchísimas gracias. Pues por la premura de tiempo, pues nos quedan algunos puntos en los cuales vamos a continuar un poquito después. Damos ahorita por terminado estos puntitos y mañana continuaremos, si Dios así nos lo permite, para continuar con todo ello. Si son tan amables, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas noches.